Hola, nos corresponde hablar del RETIE. Nuestro grupo se compone del señor Miguel Ángel Vaca Guayara y Luis Felipe Parrado Rodríguez, quien les habla. El RETIE es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas creado por el Ministerio de Minas y Energía y es de obligatorio cumplimiento. Fue creado para garantizar la seguridad y proteger la vida de las personas, de los animales, la vida vegetal y para proteger el medio ambiente. Fija las condiciones eléctricas para garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas nuevas, en remodelación y en proceso de ampliación. El capítulo del que vamos a hablar es el capítulo 3 del RETIE, sobre los requerimientos del producto, es decir, los de mayor utilización en instalaciones eléctricas listados en la tabla 2.1, que deben cumplir los siguientes criterios generales. En primer lugar, demostrar que cumpla con los requisitos de producto mediante un certificado de conformidad del producto. Segundo, se debe verificar que el producto a comercializar corresponda al producto certificado. Tercero, se debe comprobar el cumplimiento de estos productos. Adicionalmente, se exige el cumplimiento de las normas técnicas. Dentro de los productos que están listados en la tabla 2.1 se encuentran los aisladores eléctricos. ¿Qué son los aisladores eléctricos? Los aisladores son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica, o sea, son aisladores, no son conductores. Ejemplo, los tenemos de madera, plástico, porcelana, vidrio, resina, epóxica y esteatita. Los requisitos del producto: flamabilidad, deben ser autoextinguibles, tensión de flameo tipo rayo en seco, tensión no disruptiva a frecuencia industrial en seco, tensión de extinción de descargas parciales o examen radiográfico para determinar que el aislador no tiene porosidades. Deflexión mecánica, de torque de apriete, de absorción de agua, de corrosión en partes metálicas y sistemas de conexión. Análisis dimensional, de distancia de fuga y de aislamiento. Rotulado, el aislador debe estar marcado de forma permanente, por lo menos con la siguiente información: marca del productor, modelo, dimensión del sistema de conexión, tensión nominal del sistema. El siguiente producto trata sobre los cables y alambres eléctricos. Se llaman cables a un conductor generalmente de cobre o conjunto de ellos, generalmente recubierto de un material aislante o protector, si bien también se usa el nombre de cable para transmisores de luz. Este cable es conocido como fibra óptica o esfuerzo mecánico, cable mecánico. En el alambre de hilo de cobre esmaltado, el cobre es perfilado en frío y tiene una pureza del 99%. Cobre electrodelítico y el esmalte es resinoso, poliuretano modificado con poliéster, lo que le da aislamiento eléctrico. Los requisitos del producto de cable y alambre eléctricos: el calibre del conductor en AWG o milímetros por segundo. El material del conductor cuando es distinto a cobre de alta pureza, razón social o marca registrada del producto o comercializado. Tensión nominal, tipo de aislamiento, temperatura máxima de operación. Los cables o alambres desnudos deben tener una etiqueta donde se especifique
el conductor en AWG o milímetros al cuadrado. AWG es una referencia norteamericana de clasificación de diámetro de cable. El siguiente producto que vamos a hablar son las bandejas portacables. Se podrá aceptar la instalación de cables de calibre menor a 1 en bandejas portacables, siempre que no sean de sección menor a 12 AWG. La instalación, la operación y mantenimiento sea realizado por profesionales competentes. Estén separados de los cables de mayor calibre por una pared rígida de material compatible con el de la bandeja, y la separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal, aunque no supere a 15 centímetros. Se podrá aceptar instalaciones en bandejas portacables metálicas para algunas instalaciones especiales, siempre que se certifique que la resistencia al fuego sea de 1000 grados centígrados durante 90 minutos. Requisitos de producto de las bandejas portacables. Protección contra la corrosión de acuerdo con la norma. El productor de bandejas portacables debe especificar los máximos esfuerzos mecánicos permitidos que pueden soportar. En ningún caso se aceptan bandejas construidas en lámina de acero o espesor inferior a 22 de calibre o su equivalente 0.75 milímetros. Los accesorios de conexión de bandejas portacables deben ser diseñados para cumplir su función de soporte y sujeción de los cables y no deben presentar elementos cortantes que pongan en riesgo el aislamiento de los conductores. Las bandejas portacables no metálicas deben ser de materiales retardantes a la llama, no propagadores de incendios y de baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas. En una misma bandeja portacables no deben instalarse conductores eléctricos con tuberías para otros usos. Los cables expuestos a radiación ultravioleta instalados en bandeja deben ser resistentes a este tipo de radiación. Se debe asegurar la equipotencialidad entre las distintas secciones de la bandeja. No se permite el cable sobre bandejas en instalaciones residenciales y demás secciones definidas en la norma NTC 2050. El siguiente producto del que vamos a hablar son las bóvedas y puertas cortafuego. En el rotulado debe tener adherida en lugar visible, o sea, la cara no expuesta, una placa metálica permanente que tenga la siguiente información: nombre o razón social del productor, dimensiones de peso de la puerta y la fecha de fabricación. Los requisitos de producto de bóvedas y puertas cortafuego son: resistir el fuego mínimo durante 3 horas cuando la bóveda aloja transformadores refrigerados en aceite o transformadores secos de tensión mayor a 35 kilovoltios. Segundo, ser fabricadas en materiales que mantengan su integridad física, mecánica y dimensiones para minimizar y retardar el paso a través de ella de fuego o gases calientes capaces de provocar la ignición de los materiales combustibles que estén a distancia cercana del lado de la cara no expuesta al fuego. No emitir gases inflamables ni tóxicos, tanto a temperatura normal o a la temperatura del incendio. La temperatura en la pared no expuesta al fuego no debe ser mayor a 200 grados centígrados en cualquiera de los termopares situados a distancias mayores de 100 milímetros
de los marcos o uniones y la temperatura media de estos termopares no debe superar los 150 grados centígrados. Las puertas para bóveda también tienen sus medidas según su modelo. Por ejemplo, alto 2,10 metros, ancho 1,10 metros, el espesor de 10 centímetros y el peso puede ser de 450 kilogramos. El siguiente producto del que vamos a hablar es sobre las compuertas de ventilación. Este debe cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que les aplique. El siguiente producto que vamos a hablar es sobre los sellos cortafuegos. Los sellos se usan en instalaciones eléctricas conduit en áreas clasificadas como peligrosas o de alto riesgo. Sirven para prevenir el paso de gases, vapores o flamas de una área del sistema conduit a otro. Restringe cualquier explosión al sellar fuera del encerramiento. Requisitos del producto. Tiene que tener un logotipo del fabricante, número de certificación, datos del fabricante, descripción del producto, serie del producto y clasificación de resistencia al fuego. El siguiente producto son las cajas y conduletas. Tiene que tener los siguientes requisitos: resistentes a la corrosión. La caja de acero debe tener un volumen mínimo de 1640 centímetros cúbicos. No deben presentar deformaciones durante su instalación. Las paredes de cajas o conduletas de hierro maleable, de aluminio, latón, bronce o sin fundido no deben tener menos de 2,4 milímetros de espesor. Las cajas o conduletas de otros metales deben tener paredes de espesor igual o mayor a 3,2 milímetros. Las cajas para la instalación de tomacorrientes o tomacorriente interruptor con protección de falla a tierra deben tener como mínimo las siguientes dimensiones internas: 60 por 100 por 47,6 milímetros. El siguiente producto es sobre los tubos o tuberías. Las canalizaciones son conductos cerrados de sección circular, rectangular o cuadrada, de diferentes tipos: canaletas, tubos o conjunto de tubos, prefabricadas con barras o con cables, ductos subterráneos, entre otros, destinadas al alojamiento de conductores eléctricos de las instalaciones. También se constituyen en un sistema de cableado. Requisitos del producto: tubos o tuberías. El productor de tubos informa sobre los usos permitidos y no permitidos de su producto. Los accesorios de conexión de tubos o tuberías deben ser diseñados para cumplir su función y no deben presentar elementos cortantes o rayantes que pongan en riesgo el aislamiento de los conductores. En la certificación se deben verificar aspectos como flamabilidad, resistencia al impacto, aplastamiento bajo carga, absorción de agua, resistencia a la distorsión por calentamiento, tolerancia en diámetros y espesores, prueba de calidad de destrucción. Para evitar que filos cortantes puedan rasgar el aislamiento de los conductores, los extremos de los tubos metálicos deben ser aislados interiormente y las salientes del cordón de soldadura deben ser removidas mediante un proceso adecuado como el de burilado. Los tubos deben ser marcados en bajo relieve o con plantilla con el nombre del producto. Instalación. En ambientes corrosivos
con humedad permanente o bajo tierra, no se aceptan elementos metálicos para alojamiento de conductores que no estén apropiadamente protegidos contra la corrosión y que no cumplan con la resistencia al impacto y al aplastamiento requeridas. No se podrán usar tuberías no metálicas en espacios donde por efectos de la carga eléctrica en los conductores se tengan temperaturas por encima de las tolerables por la tubería. El otro producto son las canalizaciones. Deben de estar protegidas contra corrosión. Las pintadas con ensayo a 400 horas de cámara salina. El productor especificará los máximos esfuerzos mecánicos permitidos que pueden soportar la canaleta. El área efectiva de cada división, en ningún caso se aceptarán canaletas metálicas en lámina de acero de espesor inferior a calibre 22 o su equivalente 0.75 milímetros. Las canaletas plásticas deben cumplir la prueba de flamabilidad de acuerdo a pruebas equivalentes establecidas en norma IEC. La certificación de la canaleta se debe verificar aspectos como flamabilidad, resistencia al impacto, aplastamiento bajo carga, resistencia a la distorsión por calentamiento, espesores y calidad de destrucción. Tenemos también los cargadores de baterías. Los equipos destinados a la carga de baterías de vehículos automotores de tracción eléctrica deben cumplir los siguientes requisitos adaptados a las normas y demostrarlo mediante certificado de conformidad de producto. Ser diseñados según las tensiones normalizadas en Colombia para ser conectados a la instalación eléctrica domiciliaria, instalaciones eléctricas industriales, estaciones de carga o sitios de parqueo. El cargador debe contar con los sistemas de protección que impidan accidentes a las personas o el daño del sistema de carga del vehículo o de la red de alimentación. Marcado y etiquetado. Debe tener en placa con marcación legible y permanente con la siguiente información, parámetros que deben ser verificados mediante pruebas en el proceso de certificación. Son el número de fases, tensión nominal de la fuente, tensión máxima y mínima de la carga, rata de carga, marca registrada o nombre del productor en Colombia o del importador, potencia consumida, factor de potencia, distorsión armónica. El otro producto son las cercas eléctricas. Los requisitos de producto de cercas eléctricas tienen que ver el generador de pulsos o controlador, por ser el elemento fundamental de la cerca eléctrica, debe cumplir los siguientes requisitos. La tensión máxima del circuito de alimentación no debe ser mayor a 250 voltios. La frecuencia de los pulsos no debe exceder un ciclo por segundo. La duración del pulso no debe exceder 10 milisegundos para la carga nominal. En controladores de energía limitada, la energía por pulso no debe exceder de 5J para la resistencia estándar de 500 ohmios. Se permite el uso de controladores de corriente limitada siempre y cuando se verifique en el equipo que la duración del pulso es menor de 0.1 milisegundos y la corriente máxima es menor de 15.7 amperios para la resistencia estándar de 500 ohmios. En el controlador de cercas eléctricas en caja en plástico deben probarse las partes no portadoras de corriente con hilo incandescente a 850 grados centígrados y las partes portadoras de corriente con hilo incandescente de 950 grados centígrados. Debe estar marcado y etiquetado mínimo con la siguiente información: tensión nominal, aviso de prevención para no conectarse a la red eléctrica en lo que operan con baterías, duración de cada pulso, energía máxima, resistencia tomada como estándar
tiempo entre pulsos y la razón social o marca registrada por el productor. El siguiente producto son las cintas eléctricas. Cada rollo de cinta aislante debe estar exento de un efecto telescópico de la distorsión. Sus bordes deben ser rectos y continuos. Cuando sea desenrollada la superficie. El siguiente producto son las cintas eléctricas. Cada rollo de cinta aislante debe estar exento de un efecto telescópico y de distorsión. Sus bordes deben de ser rectos y continuos. Cuando sea desenrollada la superficie de la cinta que no contiene el adhesivo, debe conservarse lisa, uniforme y estar exenta de grumos. La rigidez dieléctrica no debe ser menor de 5 kilovoltios. Para cintas iguales o menores a 0.13 milímetros de espesor o 7 kilovoltios para cintas mayores a 0.13 milímetros y hasta 18 milímetros. La cinta debe garantizar la adherencia al acero conforme a la norma. La cinta no debe presentar efecto bandera cuando se realice el ensayo de resistencia al calor según norma UL 510. El material de la cinta debe ser autoextinguible a pruebas de flamabilidad. En el rotulado, cada rollo de cinta aislante o su empaque deben ir marcados de una manera clara e indeleble con la siguiente información. Debe llevar la identificación de la empresa, impresa el lote de producción y la fecha de fabricación. Otro producto, clavijas y tomas. El rotulado de las clavijas y tomacorrientes debe marcarse con las siguientes características: razón social o marca registrada del productor. Razón social o marca registrada del productor, corriente nominal de amperios, tensión nominal, identificación de polaridades respectivas si les aplica. Los tomacorrientes deben identificar el uso mediante colores y marcaciones respectivas en el cuerpo del mismo. El otro producto son los condensadores de media y baja tensión. Ellos deben de llevar la clase de aislamiento, pruebas de tensión, máxima sobrecarga admisible a frecuencia nominal, límite de temperatura, rata de caída de tensión, enclavamiento electromagnético en bancos de condensadores en media tensión, nivel admisible de sobrecorriente por efectos de armónicos en la red que es capaz de soportar sin deteriorarse. Reducción de pérdidas técnicas. Reducción de pago por energía reactiva a los generadores. Mejora del perfil de tensiones en baja tensión y media tensión. Conectores, terminales y embalajes eléctricos. Deben garantizar que no generen corrosión. Deben garantizar que los cambios de temperatura no generen puntos calientes, arcos eléctricos o falsas conexiones. Deben cumplir la norma técnica internacional. Contactores. Los contactores electromagnéticos se accionan a través de un electroimán que carga un alambre espiral de cobre enrollado sobre un núcleo metálico, en general cuadrado, con un dispositivo que actúa como interruptor alojado en el centro de este. El aumento de la temperatura, propiedades eléctricas, capacidad de cierre y apertura, límites operativos,
grado de protección IP o su equivalencia, la tensión nominal de aislamiento y de impulso, corriente nominal de funcionamiento correspondiente a cada categoría de utilización y la frecuencia nominal en la marcación y rotulado. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias. Protector de sobretensión. Un protector de sobretensión, también llamados protectores eléctricos o supresores de tensión, es un dispositivo diseñado para proteger dispositivos eléctricos de picos de tensión, ya que gestionan o administran la energía eléctrica de un dispositivo eléctrico conectado a este. Los DPS utilizados en media y alta y extra alta tensión con envolvente en material de porcelana deben contar con algún dispositivo de alivio de supresión automático que ayude a prevenir la explosión del equipo. Los DPS utilizados en media tensión con envolvente en material polimérico deben contar con algún dispositivo externo de desconexión en caso de quedar en cortocircuito. Bajo ninguna condición los materiales de la envolvente del DPS debe estar en ignición, para lo cual el DPS con envolvente plástico debe probarse con el hilo incandescente de 650 grados centígrados sobre las partes no portadoras de corriente. En caso de explosión, los DPS, el material aislante no debe lanzar fragmentos capaces de hacer daño a las personas o equipos adyacentes. En baja tensión, este requisito se puede reemplazar por un encerramiento a prueba de impacto. Duchas eléctricas y calentadores de paso. El rotulado e instructivos de instalación y operación, la ducha y el calentador de paso debe tener en forma permanente y legible la siguiente información: tensión de operación, corriente nominal, potencia nominal y nombre del productor o marca comercial. Equipos de seccionamiento de baja y media tensión. Interruptores automáticos de baja tensión. En el rotulado y etiquetado debe estar la siguiente información impresa: razón social o marca registrada del productor, corriente nominal, indicación de las posiciones de abierto y cerrado, tensión de operación nominal, capacidad de interrupción de cortocircuito para cada valor de tensión nominal, terminales de línea y carga, información adicional que debe estar disponible para el usuario en el catálogo, su uso como seccionador, si es aplicable, designación del tipo o número serial, frecuencia nominal, si el interruptor se ha diseñado para una sola frecuencia, especificar instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento, temperatura de referencia para dispositivos no compensados, si es diferente a 30 grados centígrados, los números de polos, tensión nominal de aislamiento, indicar la corriente de cortocircuito es expresada como la máxima corriente pico esperada. Interruptores manuales de baja tensión. Cada interruptor debe llevar en forma indeleble los siguientes datos: razón social o marca registrada del productor, tensión nominal de operación, corriente nominal a interrumpir. Estos interruptores son manipulados por el hombre en forma manual.
interruptores, reconectores y seccionadores de media tensión. Es un reconector que tiene reconexión automática instalado en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente. Deben realizarse mínimo las siguientes pruebas dieléctricas: voltaje al cual ocurre el flameo o arco, que es el BIL, ensayo de incremento de temperatura, operación mecánica y corrientes soportables de corta duración y valor del pico. Pulsadores. Para diferenciar los botones se debe emplear el verde esmeralda para el botón de arranque, como muestra la figura, y el rojo para todos los dispositivos de parada. Estructuras, postes y cruceta para redes de distribución. El rotulado de los postes y torrecillas deben llevar una placa visible de bajo relieve o embebida si es de concreto, localizada a 2 metros de la señal de empotramiento, la siguiente información: nombre o razón social del productor, longitud del poste o torrecillas en metros, carga mínima de rotura en kilogramos fuerza, peso del poste, como lo muestran las figuras. Extensiones y multitomas. Todos los tomacorrientes de una multitoma deben tener el mismo rango de corriente y deben tener contactos de neutro y tierra separados. La capacidad de corriente de cada tomacorriente no debe ser inferior a 15 amperios. La marcación de los multitomas debe ser permanente, claramente visible, legible e impresa en el exterior del cuerpo de las multitomas. Debe contener como mínimo la siguiente información: razón social o marca registrada del productor y valores nominales en voltios y amperios. Las extensiones polarizadas deben indicar esta característica y deben ser conectadas de una sola manera, encajando el contacto ancho de la clavija en la ranura ancha, neutro del tomacorriente. Otro producto, los fusibles. Los fusibles utilizados en instalaciones objeto del presente reglamento deben cumplir los requisitos: curva, característica, tiempo corriente, tipo de fusible, la corriente nominal, la tensión nominal, que es amperios por segundo, capacidad de interrupción en kiloamperios. Adicionalmente se debe indicar si el fusible es de acción lenta o es de acción rápida. Herrajes de líneas de transmisión y redes de distribución. Debe ser de diseño adecuado a la función mecánica y eléctrica de su aplicación. Deben estar protegidos contra la acción corrosiva y elementos contaminantes, para lo cual deben utilizarse técnicas probadas tales como galvanizado en caliente, galvanizado electrolítico o recubrimiento organometálico. Los herrajes deben demostrar una protección contra la corrosión mediante la prueba de cámara salina en tiempos no menores a 480 horas para ambientes de baja polución y a 720 horas para ambientes de mayor contaminación. El productor debe especificar la prueba que se le realizó y la información sobre uso en ambientes permitidos y los no permitidos. Los motores y generadores eléctricos. Todo motor
y generador eléctrico debe estar provisto de un diagrama de conexiones, el cual debe adherirse al encerramiento y una o varias placas de características. Las placas se deben elaborar en un material durable con letras indelebles e instalarlas en un sitio visible y de manera que no sean removibles. Además, contener como mínimo la siguiente información: razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador, tensión nominal o intervalo de tensiones, corriente nominal, potencia nominal hasta 1000, frecuencia nominal a especificar que es corriente continua, velocidad nominal o intervalo de velocidad, número de fases para máquinas de corriente alterna y grados de protección IP. Paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos o los paneles solares para proveer energía eléctrica a instalaciones domiciliarias o similares y establecimientos públicos deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional o de reconocimiento internacional y demostrarlo mediante certificado de conformidad del producto. La instalación eléctrica y el montaje de los paneles deben hacerse conforme a la sección 690 de la NTC 2050 por un profesional competente, quien debe declarar el cumplimiento del RETIE. Tableros eléctricos y celdas. Los productos llamados tableros, cuadros, gabinetes, paneles o celdas se denominarán tableros cuando sean de baja tensión y celdas cuando sean de media tensión. Se considera tablero principal si tiene la protección principal en el puente equipotencial principal. Se deben cumplir los requisitos exigidos en esa sección según se apliquen. Transferencias automáticas. Las transferencias automáticas son componentes críticos de cualquier sistema de energía de emergencia o de reserva. Los interruptores de transferencia son conjuntos confiables, resistentes, versátiles y compactos para transferir cargas esenciales y sistemas de distribución eléctrica de una fuente de energía a otra. Tenemos el siguiente producto, que son los transformadores. El rotulado de transformador. Todo transformador debe estar previsto de una placa prefabricada o fabricada en material resistente a la corrosión y fijada en un lugar visible que contenga los siguientes datos en forma indeleble: marca o razón social del productor o proveedor, número de serie dado por el productor, año de fabricación, clase de transformador, número de fases, la frecuencia nominal, potencias nominales de acuerdo al tipo de refrigeración, tensiones nominales, número de derivaciones, corrientes nominales, impedancia de circuito, peso total en kilogramos, grupo de conexión, diagrama de conexiones. Los productos que se implementaron en el 2013, se ajustaron estos productos, que fueron los aisladores eléctricos, los alambres de aluminio o de cobre, bandejas portacables, cajas
de conexión de circuitos eléctricos y conduletas, canalizaciones con barras o ductos con barras, celdas para uso de subestaciones de media tensión, contactores eléctricos, dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, equipos unitarios